Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas. Agradecemos al Señor poder seguir en sintonía a través de esta herramienta y les saludamos en este miércoles 24 de febrero del 2016. Vayamos al Señor en palabra de oración. Bendito Dios, gracias por permitirnos despertar, por darnos de tu provisión, por cuidarnos, por seguirnos ministrando. Gracias por seguir contando con tu palabra, por seguir pudiendo aprender de ti, Señor, de manera libre. Gracias porque nos das ese privilegio, ya que reconocemos que hay partes en el mundo en donde no es permitido hablar de ti ni aprender de ti, Señor. Gracias porque nosotros podemos gozar de esto y te pedimos que seas tú con aquellos que sufren persecución. Por favor, háblanos, Señor, en esta mañana, que sea tu palabra la que nos guíe siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos en Operación Jesús, seguimos en la tercera semana de seguir el ejemplo de Jesús a través de la estrategia Primero Yo. Ya hemos dicho durante toda la semana que esto no se trata de un acto de egoísmo, sino que se trata de un acto de profunda intimidad personal con el Señor. Primero yo tiene que ver con honestidad, tiene que ver con que primero yo confieso mis pecados, primero yo me autoevalúo, primero yo acudo ante el Señor antes de estar viendo la necesidad espiritual que otras personas tienen, la necesidad de arrepentimiento, de reconciliación con el Señor que otros puedan tener. Primero, antes de preocuparme por los demás, soy primero yo. Entonces seguimos en esa en ese carril de aprendizaje para poder desarrollar esta maniobra. Sigue el ejemplo de Jesús y le invito a que reflexionemos esta mañana en un pasaje algo extenso, pero que tiene que ver con la enseñanza que el Señor nos está ministrando en esta semana. Está en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Le voy a leer yo en la nueva versión internacional, ya que es un lenguaje más fácil de entenderlo. Y dice así, Efesios 5 del 1 al 20. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Entre ustedes ni siquiera se mencione la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5 del 1 al 20. En resumen, este pasaje nos dice, seguir el ejemplo de Jesús significa ser buenos. Imitar a Dios significa ser diferentes. Imitar a Dios significa ser mejores. Seguir el ejemplo de Jesús significa ser gente especial. Seguir el ejemplo de Jesús significa no vivir como viven el resto de la humanidad. Seguir el ejemplo de Jesús significa ser de los pocos que se empeñan en tener un estilo de vida diferente a lo que la lógica, a lo que el grupo mayoritario del mundo dice que se debe vivir, a lo que todo mundo hace. Seguir a Jesucristo significa ir en contra de lo que todo mundo
lo está diciendo, lo considera que es lo bueno. El cantante Facundo Cabral decía una frase muy especial y que es así, dice: si los malos supieran el buen negocio que es ser bueno, serían buenos, por lo menos por interés. Esto sin duda es una gran verdad. Imitar a Dios y seguir el ejemplo de Jesús es lo más sabio y lo mejor que podemos hacer usted y yo para nosotros mismos. Es lo mejor que podemos hacer para nuestro propio bien. Por eso debemos comenzar por nosotros mismos, como lo establece la estrategia de esta semana. Primero yo. Todos nos quejamos de lo mal que está el mundo. Todos nos quejamos de la maldad que hay en el mundo. Todos nos quejamos de cómo el mundo se va deteriorando en sus valores. Pero no todo mundo nos quejamos de lo malo que somos nosotros. No todo mundo nos quejamos de que nuestros valores se van deteriorando. No todo mundo nos quejamos de que somos malos y de que la maldad en el mundo es reflejo de nuestra propia maldad. Debemos reconocer entonces nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra necesidad de seguir a Jesucristo. Recuerde lo que hemos dicho ya en anteriores devocionales. Seguir a Jesucristo, imitar su ejemplo, no significa que nos volvemos personas intachables, que nos volvemos personas perfectas, que nos volvemos personas que caminan 3 metros sobre el piso. No es eso. Simplemente nos volvemos personas que reconocemos que nuestra naturaleza necesita estar apegadas al manual de quien lo creó, del creador de nuestra vida, de Jesús. Y creemos que somos personas que necesitamos encontrar en Él el propósito para el cual fuimos creados. Y que entonces Él es el que nos enseña a cómo descubrir ese proyecto de vida que nos lleva a la plenitud hacia nosotros. Primero yo significa eso, reconocer que si somos hijos de Él, que si queremos seguirlo, entonces debemos vivir como Él vivió, debemos vivir como Él lo sigue. El cristianismo se desarrolla en una manera personal con Jesucristo y se evidencia en el comportamiento que los cristianos podemos desarrollar. Si fallamos, si fracasamos, confesamos nuestro pecado. Por supuesto que sí. ¿A quién? Directamente a Jesús, que es el que nos perdona, que es el único que puede interceder ante Dios para perdonar nuestros pecados. Y entonces nos levantamos y seguimos caminando en tratar de desarrollar el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Un pastor estaba predicando en su comunidad y estaba exhortando a sus oyentes, a sus feligreses, a su iglesia, a su congregación, en un sermón de ética cristiana, y estaba animándoles a arrepentirse y a abandonar el peso del pecado. Acababa de exhortar y de invitar a sus oyentes a que se arrepintieran y que dejaran el peso del pecado, cuando un joven se levantó y exclamó y dijo: usted nos está hablando de dejar el peso del pecado. Yo no lo siento. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa el pecado? ¿50, 100, 200 libras? ¿100 kilos? ¿Cuánto pesa? El pastor permaneció un momento callado, escuchando a este joven, y después le contesta: si usted pone un peso sobre un muerto de 100 kilos, si pone un peso de 100 kilos, de 100 libras sobre un muerto, ¿cree que lo sentirá él? Y el joven dijo: por supuesto que no, ya está muerto. Y le dijo: exactamente, así es. El peso del pecado no lo puede soportar una persona que está muerta moralmente. Cuando se está muerto moralmente, no se puede sentir el peso del pecado. Para ser imitadores de Dios, para ser seguidores del ejemplo de Jesús, debemos comenzar nosotros mismos por hacer un análisis de nuestra propia vida y despojarnos del peso del pecado. Si no siento yo el peso del pecado en mi vida, entonces quiere decir que tengo un grave problema. Estoy muerto espiritualmente. Y entonces mi problema es que no tengo esa relación personal con Jesucristo. Y la Biblia me dice que voy derecho al infierno. Porque solo hay 2 lugares después de esta vida: el cielo y el infierno. Y lo que hace la diferencia es lo que yo puedo establecer, es la relación que yo decido tener con Jesús. Lo acepto como mi Señor y Salvador y le permito trabajar en mi vida para hacerme estar en el modelo que Él quiere para mi vida. O sigo mi vida a mi manera, a mi estilo, a la forma que yo quiero. Y entonces voy hacia un destino totalmente alejado de Él por la eternidad.
El seguir el ejemplo de Jesús no significa que nos ahorramos la alegría de la vida, no significa que nos volvemos antisociales, no significa que nos volvemos amargados con una cara triste larga, diciendo puras frases religiosas y prohibido divertirse y gozar la vida. Ese no es la relación que Dios quiere para nosotros. Eso no es el plan que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos felices, que gocemos, que vivamos la vida ampliamente, pero dentro de los parámetros que Él estableció para nosotros, porque es lo que realmente nos da bendición, porque es lo que realmente nos da felicidad. Todos los pecados, todas las actitudes de las cuales habla Pablo en el pasaje que acabamos de leer, tienden a destruir al ser humano. Y por eso son pecados. No son pecados porque transgredan la ley, no son pecados porque están en una ley que signifique una violación a un precepto de Dios. Son pecados porque tienden a destruir lo más preciado para Dios, el ser humano. Por eso es pecado, porque esas actitudes tienden a desbaratarnos y a impedirnos poder lograr el mayor auge que Dios quiere para nosotros, el florecimiento completo que Dios ha planeado para nosotros. Por eso es pecado, por eso Dios no lo acepta, porque nos destruye, porque impide que usted y yo podamos tener una relación plena, completa en el propósito que Él diseñó para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Termino haciéndole una pregunta. Toda esta semana he estado haciendo preguntas claves para usted y para mí, para que primero yo me evalúe con respecto a mi relación con Dios. Primero yo identifique en qué posición, en qué nivel espiritual estoy con el Señor, y para que usted también lo haga de manera personal. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál de los pecados que se menciona en este pasaje es aún parte de su vida? La envidia, el odio, las malas palabras, la ira, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la pornografía, la atracción homosexual, práctica de brujería, entendiendo el esoterismo, la astrología, las limpias, la lectura de cartas, el consultar a divinos, etc. Los vicios como el alcohol, el tabaquismo, la drogadicción, o la asistencia a lugares propios de las tinieblas como los antros, los bares, las casas de juego, los casinos, etcétera, etcétera. ¿En qué nivel estamos? Recuerde, primero yo me evalúo ante el Señor y digo: Señor, si quiero seguir tu ejemplo, hay tales y tales y tales cosas que me están impidiendo de desarrollar tu ejemplo en mi vida. Por favor, ayúdame a eliminarlas. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Espero que esto sea de bendición para usted y le sigo animando a que sigamos buscando al Señor todos los días y sigamos teniendo esa intimidad con el Señor y que le enseñemos a otros de lo que estamos experimentando en el Señor. Dios le bendiga.